Hola, otro video de Pablo el Contador. Hoy vamos a hacer una tarta de cebolla y puerros. Los ingredientes que vamos a necesitar para la tarta son una masa para tarta que la hice yo, ahora les voy a contar cómo se hace. Tengo una cebolla y media, un pedazo de un puerro. Acá los puerros en Brasil son muy chiquitos, es puro hoja, y medio ají morrón. La masa para la tarta es muy fácil de hacer. Son 15 cucharadas de harina. Yo acá puse mitad de harina integral, mitad de harina común de trigo. 9 cucharadas de agua y 6 cucharadas de aceite de oliva. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es estirar esta masa. Esta es una masa para una tarta de 22-23 centímetros, una tartera así como esta. Para estirar la masa vamos a poner un poquito de harina acá en la mesada. No hace falta mucho porque la masa es una masa que tiene bastante aceite, es aceitosa, no se pega en las manos. Es muy fácil de hacer, ustedes ponen todos los ingredientes que les dije acá en la fuente, lo mezclan con una cuchara y después, una vez que se les arma la masa, la dejan descansar unos 20 minutos y ya la pueden usar. Pues ahora la vamos a estirar. Ven, ahí ya está, así que ahora lo que hacemos es ponemos la masa acá en el palo, ponemos la fuente y la tiramos en la tartera. Y la acomodamos. Si les sobresale algo, acomódenla bien en los bordes, y si sobresale, lo que sobresale lo vamos a usar para ponerlo acá donde nos está haciendo falta. Entonces ven aquí, por ejemplo, que falta un poco de masa, agarramos la que tenemos, la pegamos con la otra y aquí lo mismo. Bueno, ven cómo quedó la masa, ya está toda la tartera cubierta. Le pinchamos el fondo para que no se levante y la vamos a cocinar en el horno, a 180 grados por unos 10-15 minutos hasta que esté dorada. Mientras tanto que la tarta se cocina, vamos a cortar los ingredientes que le vamos a poner adentro y los vamos a saltar en la sartén. Así que vamos a cortar. Yo tengo acá la cebolla un poco cortada, pero ahora la vamos a cortar más. El puerro hay que lavarlo bien, y para poder lavarlo mejor lo cortamos así en sentido longitudinal. Ven que salen todas las capas del puerro, que se pueden abrir todas las capas. Entonces ahora ahí lo ponemos abajo de la canilla y lo lavamos bien. Cortamos bien el ají.
lo ponemos también para que se cocine todo junto. Le vamos a condimentar con un poco de orégano. Acá el condimento es a gusto de cada uno de ustedes. Pimienta y un poco de sal. Lo vamos a mezclar un poquito antes de ponerlo en el fuego. Y ahora lo vamos a poner en el fuego hasta que se nos cocinen todas las cebollas, el ají y el puerro. Ahora le vamos a agregar un poquito de aceite de oliva. Y lo vamos a mover un poquito para que no se queme lo que está en el fondo. Cualquier cosa le pueden bajar un poquito el fuego. El olorcito que tiene esto es maravilloso. Lo vamos revolviendo para que no se nos pegue lo de abajo. Pero ven que ya la cebolla ya está quedando transparente. Cuando la cebolla ya quede transparente, ya esto lo vamos a tener listo para incorporar en el relleno. Bueno, saco la tarta que estuvo 15 minutos en el horno. Ya está precocida. Bien, ven que está medio doradito ya los bordes. Así que ahora la dejamos acá, arriba de la mesa. Y vamos a terminar el relleno, que ya casi está, hace 15 minutos que se está cocinando. Ven que está todo, la cebolla ya está transparente, ya está todo listo. Así que ahora a preparar el relleno. Para preparar el relleno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner esto que cocinamos, la cebolla, el ají y el puerro. Lo vamos a poner en un bol. Lo dejamos enfriar un poquitito y le vamos a poner, yo acá tengo una crema de ricota, pero si no le pueden poner queso crema también. Le vamos a poner 2 cucharadas de de esta crema de ricota. Esto que va a hacer que va a hacer que tenga una consistencia más suave. Y para que ligue todo esto, le vamos a agregar 2 huevos. Como siempre, los huevos los rompemos en un lugar separado, porque si llega a estar mal el huevo, nos estropea lo que ya preparamos. El huevo está bien. Ponemos uno y ahora le ponemos el segundo huevo. Y ahora mezclamos bien esto, que se integre todo bien, el huevo con el queso crema, con la crema de ricota que le puse yo. Si quieren ponerle, le pueden poner un poco de queso rallado también, si les gusta, al relleno, y si no, lo dejan así como está. Entonces, ahora, ¿por qué cocinamos la masa? Porque la masa tiene que estar a medio cocinar, porque este relleno que está muy líquido, si nosotros ponemos la masa cruda con el relleno todo líquido, no se nos va a cocinar nunca la masa, sobre todo la parte de abajo. Va a quedar todo muy blando. Entonces, ahora que tenemos el relleno listo, lo ponemos en la masa cocida, precocida. Y esto lo vamos a volver a llevar al horno hasta que coagule el relleno. Le voy a poner un poquito de queso rallado
o ustedes le pueden poner mozzarella, el queso que más les guste, o dejarla tal cual como está. Yo le voy a poner, tengo un poco de queso parmesano, lo vamos a rallar. Bueno, y ahora la ponemos a cocinar en el horno de nuevo, más o menos unos 15-20 minutos. Va a estar todo doradito, va a estar sequito el relleno. Y esta tarta sirve para por lo menos 2 personas. Bueno, saqué la tarta del horno. Estuvo unos 20 minutos en el horno. Ven que doradito está la masa. Ya se coaguló, ya está todo listo. Entonces ahora vamos a desmoldar. Para desmoldar es muy fácil. Estas fuentes se hacen así, se ponen arriba de un vaso, de algo más pequeño, sale el borde y queda la parte del metal con la tarta. ¡Voilà! Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Es bastante fácil de hacer. La tarta queda muy rica, la masa una vez que está bien cocidita es bien crocante y bueno, si les gustó déjenme un like y hasta la próxima, chao.